Bienvenidos a este rincón donde las sombras susurran tu nombre. Aquí escucharás historias de brujas, pactos prohibidos y promesas que jamás debieron hacerse. Relatos donde el miedo no termina cuando apagas la luz. Apenas comienza. Si te atreves a descubrir lo que se oculta en la oscuridad, dale like, suscríbete y acompáñanos. Samuel tenía 29 años cuando se casó con Lucía. Era un hombre trabajador del interior que se había mudado a la ciudad para buscar mejores oportunidades. Ahí conoció a Lucía, una mujer dulce y cariñosa, de la que se enamoró profundamente. El problema empezó con la madre de Lucía. Doña Esperanza era una mujer de 65 años, de carácter fuerte y lengua afilada. Desde el principio había dejado claro que Samuel no era suficientemente bueno para su hija. Lucía defendía a Samuel, pero las palabras de su madre siempre dejaban una tensión en el aire. Doña Esperanza era una mujer de apariencia severa. Siempre vestía de colores oscuros, negros o cafés. Llevaba su cabello gris recogido en un moño apretado. Sus ojos eran pequeños y penetrantes, y tenía la costumbre de mirar a Samuel de una forma que lo hacía sentir incómodo. Durante el primer año de matrimonio, Samuel y Lucía vivieron solos. Eran felices. Pero entonces doña Esperanza enfermó y usó la situación para convencer a Lucía de que necesitaba que alguien la cuidara. Así fue como terminó mudándose con ellos. Desde que doña Esperanza entró a vivir en ese departamento, la paz se acabó. La mujer criticaba todo lo que Samuel hacía. Nada de lo que hacía estaba bien. Lucía trataba de mantener la paz, pero la situación era cada vez más tensa. La discusión final ocurrió un viernes por la noche. Samuel había llegado tarde del trabajo porque su jefe le había pedido que terminara un proyecto urgente. Doña Esperanza lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados y una expresión de furia en el rostro. «Otra vez llegas tarde», dijo con voz cortante, «dejando a mi hija sola como siempre. Eres un irresponsable». Samuel, que estaba cansado y hambriento, sintió que algo en su interior se rompía. «Estoy trabajando, señora. Trabajo para mantener esta casa, para mantenerla a usted también». Los ojos de doña Esperanza se entrecerraron peligrosamente. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Yo soy la madre de Lucía. Tengo más derecho de estar aquí que tú». Samuel perdió la paciencia. «No, señora. Esta es mi casa. La pago yo. Y estoy harto de que me trate como si fuera basura. Si no le gusta cómo vivo, puede irse». El silencio que siguió fue helado. Lucía había salido de la habitación al escuchar los gritos, con lágrimas en los ojos. «Samuel, por favor, no hables así a mi mamá». Pero doña Esperanza no estaba llorando ni molesta. Estaba completamente inmóvil, mirando a Samuel con una expresión que le dio escalofríos. Era una mirada de odio puro, de algo más profundo que simple enojo. Sus labios se movieron levemente, susurrando algo que Samuel no pudo escuchar. «Te vas a arrepentir de haberme hablado así», dijo finalmente con una voz tan baja y fría que apenas se escuchaba. «Vas a arrepentirte mucho». Samuel no le dio importancia en ese momento. Pensó que eran solo palabras vacías de una mujer enojada. Se fue a dormir esa noche sin pensar más en ello, pero esa misma noche comenzaron las pesadillas. Samuel soñó que estaba en su cama, acostado en la oscuridad. No podía moverse, como si algo pesado lo estuviera presionando contra el colchón. Y al pie de la cama había una figura. Una sombra oscura con forma humana, parada completamente inmóvil, observándolo. La figura comenzó a inclinarse lentamente hacia adelante, acercándose a él. Samuel trataba de gritar, de moverse, pero su cuerpo no le respondía. La sombra se acercó hasta que estuvo a centímetros de su rostro. Y entonces susurró su nombre. «Samuel, Samuel, Samuel». Era la voz de doña Esperanza, pero sonaba extraña, distorsionada, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Samuel despertó de golpe, sudando, con el corazón acelerado. Miró alrededor de la habitación. Todo estaba normal. Lucía dormía a su lado. No había nadie más. Solo había sido un sueño. Pero cuando se levantó para ir al baño, sintió un dolor extraño en el brazo. Se subió la manga y vio algo que lo dejó helado. Tenía un moretón grande en el antebrazo, un moretón que no había estado ahí antes de dormir.
No recordaba haberse golpeado. La noche siguiente la pesadilla volvió. La misma figura al pie de la cama, los mismos susurros, el mismo terror. Y cuando despertó, había más moretones, en las piernas, en el pecho, en la espalda, como si algo lo hubiera estado tocando, apretando, durante la noche. Samuel comenzó a sentirse cansado todo el tiempo. Un cansancio profundo que no se iba sin importar cuánto durmiera. Se sentía pesado, como si estuviera arrastrando un peso invisible. Sus ojos tenían ojeras marcadas. Perdió el apetito. Su piel se veía pálida y enfermiza. Lucía estaba preocupada. Lo llevó al médico. Le hicieron exámenes de sangre, radiografías, todo tipo de estudios. Pero los doctores no encontraban nada malo. Todo salía normal. Le dijeron que probablemente era estrés, que necesitaba descansar más, que tal vez debería ver a un psicólogo, pero Samuel sabía que no era estrés. Sabía que algo estaba mal, algo que los doctores no podían ver ni medir. Las pesadillas empeoraban cada noche. La figura ya no solo se quedaba al pie de la cama, ahora se subía sobre él, presionándolo, sofocándolo. Samuel despertaba sin poder respirar, con la sensación de que algo le había estado robando el aire de los pulmones, y los moretones seguían apareciendo. Ahora también tenía rasguños, líneas rojas en su piel que aparecían de la nada, como si algo con garras lo estuviera arañando mientras dormía. Doña Esperanza lo miraba cada mañana con una expresión extraña. No decía nada, pero había algo en sus ojos, una satisfacción apenas oculta, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Samuel comenzó a sospechar. La discusión, la amenaza de Doña Esperanza, y todo había empezado esa misma noche. No podía ser coincidencia. Una tarde, mientras Lucía estaba en el trabajo y Doña Esperanza había salido, Samuel buscó en la habitación de su suegra. Se sentía mal haciéndolo, pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar sus sospechas. Encontró cosas que le helaron la sangre. Debajo de la cama de Doña Esperanza había una caja de madera vieja. Dentro había velas negras, hierbas secas que no reconocía, un muñeco de trapo con alfileres clavados en él, y algo más. Una fotografía de Samuel con los ojos tachados con marcador rojo. Samuel sintió que las piernas le temblaban. Esto no era normal, esto era brujería. Doña Esperanza le había hecho algo, algún tipo de maldición o trabajo oscuro, y estaba funcionando. Lo estaba destruyendo lentamente. Guardó todo como lo había encontrado y salió de la habitación. No podía decirle a Lucía. Ella nunca le creería. Pensaría que estaba loco, que estaba inventando cosas para deshacerse de su madre. Necesitaba ayuda de alguien que entendiera estas cosas, alguien que supiera cómo defenderse de la oscuridad. Recordó que en su pueblo natal había un curandero, un hombre viejo que la gente visitaba cuando los doctores no podían ayudarlos. Don Refugio. Samuel no lo había visto en años, pero sabía que todavía vivía en el mismo lugar, en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Ese mismo sábado, sin decirle a Lucía la verdad, le dijo que tenía que ir a visitar a su familia en el pueblo. Condujo durante 3 horas hasta llegar. Don Refugio era un hombre de casi 80 años, encorvado por la edad pero con ojos que aún brillaban con inteligencia. Recibió a Samuel en su casa modesta, llena de hierbas colgando del techo y velas de diferentes colores. Samuel le contó todo: las pesadillas, los moretones, el cansancio, la discusión con su suegra, lo que había encontrado en su habitación. Don Refugio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con expresión seria. Cuando Samuel terminó, el anciano suspiró profundamente. «Necesito hacer una limpia para ver qué tan grave es», dijo. «Quítate la camisa y párate en el centro de la habitación». Samuel hizo lo que le pedían. Se quitó la camisa y se paró en el centro de la habitación, sintiendo el frío de la noche entrando por las ventanas abiertas. Don Refugio tomó un huevo blanco de una canasta que tenía en una mesa. Lo sostuvo entre sus manos arrugadas por un momento, murmurando palabras en voz baja que Samuel no podía entender. Luego comenzó a pasarle el huevo por todo el cuerpo. Empezó por la cabeza,
bajando lentamente por el cuello, los hombros, el pecho, la espalda. Movía el huevo en círculos mientras seguía murmurando. Samuel podía sentir una sensación extraña, como si el huevo estuviera jalando algo de su piel. No era doloroso, pero era incómodo, como si algo pegajoso se estuviera desprendiendo de él. Don Refugio continuó durante varios minutos pasando el huevo por los brazos, las piernas hasta los pies. Cuando terminó, su rostro estaba sudoroso y su respiración era pesada, como si el proceso le hubiera costado un gran esfuerzo. El anciano fue hasta la mesa y tomó un vaso transparente lleno de agua. Con cuidado, rompió el huevo sobre el vaso y dejó caer su contenido. Lo que Samuel vio hizo que sintiera náuseas. El agua comenzó a volverse turbia. La yema del huevo no bajó al fondo como debería. Se quedó suspendida en el medio, rodeada de la clara que empezó a formar figuras extrañas. Hilos negros, como pequeñas sombras, se extendieron desde la yema hacia todos lados del vaso. Parecían vivos moviéndose lentamente, retorciéndose en el agua. Don Refugio miró el vaso durante largo rato, en completo silencio. Su rostro, que normalmente era tranquilo y sereno, había palidecido. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el vaso. Finalmente habló, y su voz sonaba cansada y preocupada. «Esto es malo, hijo. Muy malo. Te hicieron un trabajo fuerte, un trabajo hecho con mucho odio. Alguien que te quiere cerca para verte sufrir. No quiere que te vayas ni que te liberes. Quiere que te consumas lentamente». Samuel sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Quién?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Don Refugio cerró los ojos por un momento, como si estuviera viendo algo que solo él podía percibir. «Veo a una mujer mayor, cabello recogido, siempre vestida de oscuro. Tiene ojos pequeños y duros, y hay mucho odio en ella, mucho rencor acumulado durante años». Samuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Es mi suegra», susurró. «Doña Esperanza». Don Refugio asintió lentamente. «Ella tiene conocimiento de estas cosas, y lo ha usado contra ti. El trabajo está fuerte porque ha estado alimentándolo cada noche, renovándolo. Por eso no mejoras, por eso cada día es peor. ¿Puede ayudarme?», preguntó Samuel con desesperación en la voz. «¿Puede quitármelo?». El anciano guardó silencio por un momento largo. «Puedo intentarlo. Puedo hacer una limpia profunda para romper la maldición. Pero tienes que entender algo. Cuando un trabajo es tan fuerte, tan alimentado con odio, no se va fácilmente. Algo va a resistirse. Va a pelear. Y puede haber un precio». «¿Qué tipo de precio?», preguntó Samuel. Don Refugio lo miró fijamente. «No lo sé con certeza. Pero cuando rompes algo tan oscuro, la oscuridad no se va sin llevarse algo. Puede ser dolor, puede ser pérdida, puede ser algo peor. Aún así, si no hacemos nada, ese trabajo te va a consumir hasta que no quede nada de ti». Samuel no lo pensó dos veces. «Hágalo, por favor. Lo que sea necesario. No puedo seguir viviendo así». El anciano asintió. «Entonces prepárate. Vamos a hacerlo esta noche. Ahora mismo. Mientras más tiempo pase, más fuerte se vuelve». Don Refugio comenzó a preparar la habitación. Movió los muebles hacia las paredes, dejando un espacio amplio en el centro. Dibujó un círculo en el suelo con sal. Colocó velas blancas alrededor del círculo, formando un patrón específico. En cada esquina de la habitación puso hierbas que encendió, llenando el lugar con un humo espeso que olía a salvia y algo más amargo. Le indicó a Samuel que se parara en el centro del círculo. «Cuando estés ahí dentro, no salgas por nada del mundo. No importa lo que veas o escuches. Quédate dentro del círculo hasta que yo te diga que es seguro salir. ¿Entiendes?». Samuel asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Entró al círculo y se quedó parado ahí, sintiendo el frío de la noche haciéndose más intenso. Don Refugio encendió las velas una por una. Cuando la última vela se encendió, toda la habitación pareció cambiar. Las sombras se volvieron más densas, más oscuras. El humo de las hierbas se movía de formas extrañas,
como si tuviera vida propia. El anciano comenzó a rezar. Sus palabras eran una mezcla de español y algo más antiguo, palabras que Samuel no reconocía. Su voz era fuerte al principio, pero mientras continuaba, se volvía más tensa, más esforzada. Las velas comenzaron a chisporrotear. Las llamas se movían violentamente aunque no había viento en la habitación. Samuel sentía que el aire se volvía pesado, denso, difícil de respirar. Era como si algo invisible estuviera llenando el espacio, presionando desde todos lados. Un olor llegó a la habitación. Un olor a tierra húmeda, a cosas enterradas, a lugares donde la luz nunca llega. Samuel sintió náuseas. El olor era tan fuerte que podía saborearlo en la boca. Don Refugio continuaba rezando, ahora con la voz temblorosa. Había gotas de sudor corriendo por su rostro a pesar del frío. Sus manos temblaban mientras sostenía un crucifijo y lo movía en el aire, trazando símbolos invisibles. Entonces Samuel sintió algo. Una presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera posado sobre él, aplastándolo. Le costaba respirar. Miró hacia abajo y no vio nada, pero la sensación era real. Algo lo estaba presionando, tratando de sacarlo del círculo. Don Refugio gritó palabras más fuertes, más urgentes. La presión en el pecho de Samuel aumentó. Sentía que las costillas iban a quebrarse. Quiso gritar, pero no le salía el aire. Y entonces las ventanas estallaron. El vidrio explotó hacia adentro en miles de fragmentos. Samuel se cubrió el rostro instintivamente. El viento entró rugiendo a la habitación, aunque afuera había estado completamente en calma. Un viento que olía a podredumbre y oscuridad. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumiendo la habitación en oscuridad casi total. Solo quedaba la luz tenue de la luna entrando por las ventanas rotas. Samuel sintió algo moverse dentro de él. Algo que estaba pegado a su pecho, a su alma, y que ahora se estaba desprendiendo. Era una sensación horrible, como si le estuvieran arrancando parte de su ser. Gritó de dolor, y entonces lo vio. Una sombra se desprendió de su cuerpo. No era una sombra normal. Era como humo espeso y negro que se arrastraba por el suelo de la habitación. Se movía con propósito, como una serpiente, deslizándose entre los fragmentos de vidrio. Don Refugio gritaba ahora con voz ronca. «No mires atrás, Samuel, no mires atrás, mantén los ojos cerrados». Pero Samuel no pudo evitarlo. Giró la cabeza hacia donde se movía la sombra, y la vio, en la esquina más oscura de la habitación, formándose entre las sombras, estaba Doña Esperanza. No estaba físicamente ahí. Samuel sabía que ella estaba en la ciudad, a horas de distancia. Pero su imagen estaba ahí, clara como si fuera real. Estaba sonriendo. Una sonrisa horrible, llena de satisfacción y maldad. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin pupilas, solo oscuridad profunda que parecía absorber la luz. La sombra que se había desprendido de Samuel se deslizó hacia la figura de Doña Esperanza. Pero en lugar de desaparecer, la sombra se detuvo. Y luego, como si hubiera cambiado de opinión, dio media vuelta. Se lanzó de regreso hacia Samuel. «No», gritó Don Refugio, «no». La sombra se movió a una velocidad imposible. Cruzó la habitación en un segundo y se metió por la boca de Samuel antes de que pudiera cerrarla. Sintió como algo helado y viscoso entraba en su garganta, llenando sus pulmones, extendiéndose por todo su cuerpo. Samuel cayó de rodillas, tosiendo, tratando de expulsar lo que había entrado. Pero era inútil. La sombra ya estaba dentro, más profunda que antes, más aferrada a él. Las velas se encendieron de nuevo solas, todas al mismo tiempo, pero ahora sus llamas eran de un color extraño, casi azul. Samuel levantó la vista y vio a Don Refugio. El anciano estaba parado frente a él, pero algo estaba mal. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, sus ojos abiertos, mirando algo que Samuel no podía ver, su boca abierta en un grito silencioso. Y entonces Don Refugio cayó al suelo. Samuel gateó hacia él saliendo del círculo. «Don Refugio», gritó, «Don Refugio, reaccione». Pero el anciano no se movía. Samuel lo sacudió, le tomó el pulso. Nada.
El curandero había dejado de existir. Su cuerpo estaba ahí, pero lo que había sido Don Refugio se había ido. Y en su rostro quedó grabada para siempre esa expresión de terror. Samuel sintió que algo estaba mal con él. Trató de levantarse, pero se tambaleó. Todo le daba vueltas. Y entonces se dio cuenta. No podía ver. Parpadeó varias veces. Abrió y cerró los ojos. Pero no había diferencia. Todo era oscuridad absoluta. No era como cerrar los ojos. Era como si sus ojos estuvieran abiertos, pero el mundo hubiera desaparecido. Estaba ciego. Comenzó a entrar en pánico. Tocó su rostro, sus ojos. Estaban ahí, normales, pero no veían nada. Se tropezó con los muebles, cayó sobre los fragmentos de vidrio, cortándose las manos. Y entonces la escuchó. La voz de Doña Esperanza. No venía de ningún lado, venía de todas partes. Susurrando directamente en su oído, aunque él sabía que ella no estaba físicamente ahí. «Te dije que te arrepentirías», susurró la voz con satisfacción cruel. «Te advertí. Pero no escuchaste». Samuel gritó. «No, no, por favor». La voz continuó, ahora con un tono casi divertido. «Quisiste romper mi trabajo, quisiste liberarte. Pero romperlo tenía un precio, Samuel. Y el precio eres tú». Samuel se dejó caer al suelo, llorando, tocándose los ojos que ya no funcionaban. «¿Qué me hizo?», gritó. «¿Qué me hizo?». «Te di lo que querías», dijo la voz. «Rompiste la maldición. Ya no tienes las pesadillas. Ya no tienes los moretones. Estás libre de todo eso». La voz hizo una pausa, y Samuel podía sentir la sonrisa en sus palabras. «Pero yo también me liberé del esfuerzo de mantener el trabajo. Ahora la oscuridad vive dentro de ti permanentemente. Es parte de ti, y como castigo por atreverte a desafiarme, te quité tu vista. Vivirás en oscuridad para siempre. Y cada vez que abras los ojos sin ver nada, recordarás quién tiene el poder». «No», sollozaba Samuel. «Por favor, por favor. No hay súplicas que valgan, hijo. Deberías haber aceptado tu lugar. Deberías haberme respetado. Ahora vas a vivir con las consecuencias. Y yo voy a disfrutar sabiendo que cada día de tu vida será oscuridad y sufrimiento». La presencia desapareció. Samuel se quedó solo en esa habitación, rodeado de vidrios rotos, junto al cuerpo sin vida de Don Refugio, sumido en una oscuridad de la que nunca podría salir. Los encontraron a la mañana siguiente. Unos vecinos habían escuchado los gritos y las ventanas romperse. Cuando la policía llegó, encontró a Samuel sentado en una esquina, abrazándose a sí mismo, llorando, repitiendo una y otra vez que no podía ver. Los médicos lo examinaron. Sus ojos estaban perfectamente sanos. No había daño físico. No había explicación médica para su ceguera. Pero Samuel no podía ver absolutamente nada. Solo oscuridad. Y aunque nunca pudo probarlo, aunque nadie le creyó, Samuel sabía la verdad. Doña Esperanza había ganado. La oscuridad que ella había puesto en él ahora vivía permanentemente en su interior, y su castigo por atreverse a desafiarla era vivir el resto de su vida en tinieblas. Lucía lo cuidó durante las primeras semanas, pero la tensión era demasiada. Samuel no podía explicarle lo que realmente había pasado, y Doña Esperanza seguía viviendo con ellos, mirándolo cada día con esa sonrisa satisfecha que Samuel ya no podía ver, pero que podía sentir. Eventualmente Lucía tuvo que elegir, y eligió a su madre. Samuel terminó solo, viviendo en un cuarto pequeño, dependiendo de la caridad de otros. Cada mañana despertaba en la oscuridad. Cada noche se acostaba en la oscuridad. No había diferencia entre el día y la noche para él, y a veces en las madrugadas podía escuchar la voz de Doña Esperanza susurrándole, recordándole que había sido derrotado, que ella había ganado, que él viviría el resto de su vida pagando el precio de haberla desafiado. No había esperanza, no había cura, no había escape, solo oscuridad eterna, y la satisfacción de una mujer que había usado las fuerzas más oscuras para destruir completamente a alguien que había osado enfrentarla. Samuel había perdido todo, su vista, su esposa, su dignidad, su vida, y en esa oscuridad sin fin, sabía que Doña Esperanza había cumplido su promesa, se había arrepentido, y seguiría arrepintiéndose cada segundo de cada día que le quedara por vivir.
Historia 2. Hay una sensación que todos hemos experimentado alguna vez. Esa incomodidad de tener a alguien cerca que no termina de encajar en tu espacio. Puede ser un invitado que se queda más tiempo del esperado, un vecino entrometido, o incluso un familiar que, aunque tenga buenas intenciones, hace que tu propia casa deje de sentirse como un refugio. Pero hay algo peor que la simple incomodidad. Hay algo que va más allá de lo racional, algo que tu cuerpo percibe antes que tu mente, una presencia que no debería estar ahí. Y cuando esa presencia viene de alguien que se supone es parte de tu familia, la situación se vuelve una pesadilla de la que no puedes despertar. Esta es la historia de Leonardo, un hombre de 32 años que vivía en Guadalajara, Jalisco, y que aprendió de la forma más terrible que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica. Leonardo llevaba 5 años casado con Patricia. Era un matrimonio tranquilo, sin grandes problemas. Vivían en una casa pequeña pero cómoda en las afueras de la ciudad. Trabajaban ambos en oficinas diferentes y se llevaban bien. No tenían hijos todavía, pero lo estaban planeando. Todo era normal, predecible, seguro, hasta que la mamá de Patricia se quedó sin casa. Doña Eulalia, la suegra de Leonardo, había vivido sola durante años en una casa vieja del centro, pero el edificio fue declarado peligroso por las autoridades y tuvieron que desalojarlo. A sus 68 años, doña Eulalia no tenía muchas opciones. Patricia, siendo su única hija, no dudó en ofrecerle quedarse con ellos mientras encontraba otro lugar. Leonardo no estuvo muy contento con la idea, pero tampoco podía negarse. Era la mamá de su esposa. Sería temporal, se dijo a sí mismo. Solo unas semanas, tal vez un par de meses. Lo soportaría. Doña Eulalia llegó un domingo por la tarde con 2 maletas viejas y una caja de cartón con sus cosas personales. Era una mujer delgada, de estatura media, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Tenía la piel arrugada y manchada por la edad, y sus ojos eran de un color gris claro, que a Leonardo siempre le había parecido inquietante. Eran ojos que parecían ver más de lo que debían. Desde el primer día, Leonardo notó que había algo raro en ella. No era solo que fuera una persona callada o reservada, era la forma en que lo miraba. Cuando hablaban, doña Eulalia lo observaba fijamente, sin parpadear, con una intensidad que lo hacía sentir incómodo. Y cuando no hablaban, cuando simplemente estaban en la misma habitación, Leonardo sentía su mirada sobre él. Constante, penetrante. Patricia no notaba nada extraño. Para ella, su mamá solo era una señora mayor que estaba pasando por un momento difícil. Le preparaba comida, le arreglaba el cuarto de huéspedes, pasaba tiempo con ella viendo televisión. Todo normal, pero Leonardo no podía relajarse. Había algo en doña Eulalia que lo ponía nervioso. La forma en que se movía por la casa, tan silenciosa que a veces aparecía en lugares sin que él la hubiera escuchado llegar. La forma en que comía, despacio, masticando cada bocado mientras lo miraba desde el otro lado de la mesa. La forma en que sonreía, con esa sonrisa pequeña y extraña que nunca llegaba a sus ojos. La primera semana pasó sin incidentes graves. Leonardo trataba de evitarla lo más posible. Llegaba tarde del trabajo, se encerraba en su cuarto temprano, cualquier cosa para no tener que estar cerca de ella más tiempo del necesario. Patricia le reclamaba que estaba siendo grosero, que su mamá necesitaba sentirse bienvenida. Leonardo solo asentía y trataba de ser más amable, aunque por dentro sentía una aversión que no podía explicar. Fue en la segunda semana cuando empezaron los ruidos. La primera noche que lo escuchó, Leonardo estaba a punto de quedarse dormido. Patricia ya roncaba suavemente a su lado. La casa estaba en silencio, y entonces lo oyó. Un sonido suave, como un roce, como si algo se arrastrara debajo de su cama. Leonardo abrió los ojos y se quedó quieto, escuchando. El sonido se detuvo. Esperó unos segundos pensando que había sido su imaginación o tal vez una rata, pero entonces volvió a empezar. Un arrastre lento, rasposo, como uñas o algo duro rozando la madera del piso. Se sentó en la cama y encendió la lámpara de su mesa de noche. La luz iluminó el cuarto.
Todo se veía normal. Patricia seguía dormida. Leonardo se inclinó y miró debajo de la cama con su celular alumbrando. No había nada. Solo polvo y una caja vieja con zapatos. Apagó la luz y volvió a acostarse, tratando de convencerse de que no era nada. Tal vez había sido el viento o los vecinos moviendo muebles. Se durmió después de un rato, aunque no muy profundamente. La segunda noche el ruido volvió. Esta vez más claro, más insistente. Y no solo era un arrastre, había algo más. Una respiración, lenta, pesada, como si alguien estuviera acostado debajo de la cama, respirando justo bajo el colchón donde Leonardo dormía. Leonardo se levantó de golpe, encendió la luz y volvió a revisar debajo de la cama. Nada, absolutamente nada. Revisó el closet, las ventanas. Todo estaba cerrado, todo estaba vacío. Patricia despertó por el ruido que hacía Leonardo moviéndose por el cuarto. ¿Qué pasa?, le preguntó adormilada. Hay un ruido debajo de la cama, ¿no lo oyes? Patricia se quedó callada unos segundos escuchando. No oigo nada, tal vez son las tuberías o algo así. Vuelve a dormir, pero Leonardo no pudo dormir. Se quedó despierto esperando que el ruido volviera. No lo hizo, al menos no esa noche. La tercera noche fue diferente. El ruido empezó más temprano apenas se metieron a la cama. Y esta vez no era solo un arrastre ni una respiración. Eran susurros, palabras que Leonardo no podía entender al principio, pero que poco a poco se fueron haciendo más claras. Leonardo, su nombre. Alguien estaba susurrando su nombre desde debajo de la cama. Se quedó paralizado con los ojos abiertos mirando el techo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar. La voz siguió susurrando. Leonardo, Leonardo. Era la voz de una mujer. Y sonaba terriblemente familiar. Era la voz de doña Eulalia. Leonardo se levantó de un salto, encendió todas las luces del cuarto y prácticamente arrancó el colchón de la base para revisar debajo. Patricia despertó asustada. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Hay alguien debajo de la cama, lo escuché. Estaba susurrando mi nombre. Patricia se levantó y revisó con él, aunque más para calmarlo que porque creyera que realmente había algo. No encontraron nada, ni una sola señal de que alguien hubiera estado ahí. «Estás estresado», le dijo Patricia volviendo a acomodar el colchón. «Tal vez es el trabajo, o tal vez no estás durmiendo bien, pero no hay nadie aquí». Leonardo quiso gritarle que él sabía lo que había escuchado, que no estaba loco, pero no lo hizo. Se quedó callado y volvió a acostarse, pero ya no durmió. Se quedó despierto toda la noche, esperando. A la mañana siguiente, Leonardo estaba agotado. Llegó tarde al trabajo y casi se quedó dormido frente a su computadora. Sus compañeros le preguntaban si se sentía bien, y él solo decía que tenía problemas para dormir. No podía contarles la verdad. ¿Qué les iba a decir? ¿Que creía que su suegra lo estaba acechando desde debajo de su cama? Sonaría ridículo. Cuando llegó a casa esa noche, doña Eulalia estaba sentada en la sala viendo televisión. Leonardo entró y ella volteó a verlo. Le sonrió. Esa sonrisa pequeña y extraña. «Buenas noches, Leonardo. ¿Dormiste bien anoche?» La pregunta lo hizo sentir un escalofrío. Había algo en la forma en que lo dijo. Como si supiera. Como si estuviera jugando con él. «Bien», mintió Leonardo. «Todo bien». Esa noche, antes de acostarse, Leonardo revisó toda la habitación. Miró debajo de la cama al menos 5 veces. Revisó el closet, las ventanas, hasta movió algunos muebles. No había nada. Nada que explicara los ruidos, los susurros. Se acostó y apagó la luz, tratando de calmarse. Patricia ya estaba dormida a su lado. Leonardo cerró los ojos e intentó dormir. Pero a la media hora los ruidos empezaron de nuevo. El arrastre, la respiración, y luego, los susurros. «Leonardo, Leonardo». Esta vez la voz era más clara, más fuerte, y definitivamente era la voz de doña Eulalia. Leonardo apretó los ojos con fuerza tratando de ignorarlo, pero el susurro seguía cada vez más insistente. «Leonardo, sé que estás despierto, Leonardo.
y entonces sintió algo que lo hizo quedarse completamente helado. El colchón se hundió levemente, como si algo estuviera empujando desde abajo, como si algo estuviera tratando de salir. Leonardo abrió los ojos, pero no se atrevió a moverse. Estaba paralizado por el miedo. Sentía el peso sobre el colchón, cada vez más fuerte, y entonces, en la oscuridad, vio algo que le robó el aliento: unos dedos, largos, delgados, con la piel pálida y arrugada. Se estaban aferrando al borde del colchón, justo a un lado de su cabeza. Leonardo quiso gritar, quiso moverse, pero su cuerpo no le respondía. Solo podía mirar esos dedos que se aferraban con fuerza, las uñas largas y amarillentas enterrándose en la tela del colchón. Y luego, lentamente, una cabeza comenzó a emerger desde el borde de la cama. Era doña Eulalia, pero no era ella, no del todo. Su rostro estaba pálido, casi gris. Sus ojos no tenían pupilas, solo un negro profundo y vacío. Y su boca estaba abierta de una forma antinatural, demasiado amplia, mostrando filas de dientes que no eran normales. Eran afilados, puntiagudos, como los de un animal. La cosa que tenía el rostro de doña Eulalia giró la cabeza lentamente hacia Leonardo. Lo miró directo a los ojos y sonrió. Una sonrisa horrible, imposible, que se extendía más allá de lo que debería ser posible. Luego susurró con una voz que parecía salir de muy adentro, de un lugar oscuro y profundo: «Siempre estuve aquí, debajo de ustedes». Leonardo sintió algo frío y pesado sobre su pecho, como si algo invisible lo estuviera presionando, inmovilizándolo contra la cama. No podía moverse, no podía respirar bien. Solo podía ver cómo esa cosa seguía saliendo desde debajo de la cama, arrastrándose con movimientos extraños y quebrados. El cuerpo que emergía era largo, demasiado largo. Los brazos y las piernas estaban doblados en ángulos raros. Se movía como una araña, con movimientos rápidos y espasmódicos. Leonardo intentó gritar, pero no salió sonido. Su garganta estaba cerrada por el terror. La criatura ya estaba completamente fuera de la cama, parada al lado de él, mirándolo con esos ojos negros y vacíos. Y entonces, de repente, se escucharon pasos en el pasillo. La puerta del cuarto se abrió. Era doña Eulalia. La doña Eulalia normal, vestida con su camisón de dormir, con el cabello suelto, parándose en el marco de la puerta. «¿Está todo bien?», preguntó con voz suave. «Escuché ruidos». Leonardo volteó hacia donde estaba la criatura. Ya no había nada. El espacio junto a la cama estaba vacío. La presión en su pecho desapareció de golpe y pudo respirar de nuevo. Miró a doña Eulalia parada en la puerta. Ella lo miraba con una expresión de preocupación, o al menos eso parecía. Pero había algo en sus ojos, algo que no era del todo humano. «Leonardo, ¿estás bien?», preguntó de nuevo. Él no podía hablar, no podía moverse. Solo la miraba tratando de entender qué había pasado. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero sabía que no. Sabía que lo que había visto era real. Doña Eulalia dio un paso dentro del cuarto, y luego otro. Caminaba despacio sin dejar de mirarlo, y entonces sonrió. Fue una sonrisa lenta, demasiado amplia. Los labios se estiraron más de lo que deberían, mostrando todos sus dientes, y sus ojos se volvieron completamente negros por un segundo, solo un segundo, y luego volvieron a la normalidad. «Buenas noches, Leonardo», dijo ella, y salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Leonardo se quedó ahí temblando, con el corazón acelerado. Patricia seguía dormida a su lado sin haberse enterado de nada. Esa madrugada, los vecinos de al lado escucharon un grito desgarrador que salió de la casa de Leonardo y Patricia. Duró solo unos segundos y luego se cortó de forma abrupta. Tan abrupta que los vecinos se quedaron esperando, preguntándose si realmente lo habían escuchado o si había sido su imaginación. Decidieron que probablemente había sido un gato callejero o algo así. No llamaron a la policía. No fueron a tocar a la puerta. Solo volvieron a dormirse. A la mañana siguiente, Patricia despertó sola en la cama. Leonardo no estaba. Al principio pensó que se había levantado temprano para ir al trabajo, aunque era raro porque era sábado.
pero cuando revisó el baño y la cocina, no lo encontró. Leonardo llamó, no hubo respuesta. Revisó toda la casa, la sala, el patio, el garaje. Nada. Leonardo no estaba en ningún lado. Encontró a su mamá en la cocina preparando café. Mamá, ¿viste a Leonardo? Doña Eulalia negó con la cabeza mientras servía el café en una taza. No, hija, no lo he visto desde anoche. Patricia empezó a preocuparse. Le marcó al celular de Leonardo. Sonó, pero nadie contestó. Lo volvió a intentar. Nada. Decidió revisar el cuarto de nuevo con más cuidado. Y fue entonces cuando lo notó. El colchón estaba un poco movido, como si alguien lo hubiera jalado. Patricia movió el colchón y miró debajo de la cama. Lo que vio le heló la sangre. Había marcas profundas en el piso de madera, como rasguños, como si algo con uñas largas y afiladas se hubiera arrastrado por ahí. Y no eran marcas viejas, eran frescas. Se podían ver las astillas de madera levantadas. Patricia retrocedió asustada. «¿Mamá?», llamó con voz temblorosa. Doña Eulalia apareció en la puerta del cuarto. «¿Qué pasa, hija? Hay marcas aquí en el piso y Leonardo no está». Doña Eulalia se acercó despacio y miró las marcas. Inclinó la cabeza como si estuviera analizándolas. Luego miró a Patricia y sonrió. Esa misma sonrisa pequeña y extraña que siempre tenía. «Qué extraño», dijo. «Tal vez Leonardo salió temprano y no te avisó». «¿Y las marcas?». Doña Eulalia se encogió de hombros. «Deben ser viejas. Esta casa ya tiene sus años». Pero Patricia sabía que no eran viejas. Ella limpiaba ese cuarto todas las semanas. Esas marcas no estaban ahí antes. Llamó a la policía esa misma tarde. Les explicó que su esposo había desaparecido durante la noche. Los policías llegaron, tomaron la denuncia, revisaron la casa. No encontraron señales de violencia. No había puertas o ventanas forzadas. No había sangre. Nada que indicara que algo malo había pasado. «Tal vez salió a caminar y se perdió», sugirió uno de los policías. «O tal vez tuvo una urgencia. Dele unos días, seguro aparece». Pero Leonardo no apareció. No ese día, ni al siguiente, ni el siguiente. Patricia puso carteles con su foto por todo el vecindario. Habló con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Nadie lo había visto. Era como si Leonardo simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Las semanas pasaron, luego los meses. Patricia seguía buscando, pero cada vez con menos esperanza, y doña Eulalia seguía viviendo en la casa. Seguía siendo amable, callada, ayudando en lo que podía. Aunque a veces, cuando Patricia no la veía, doña Eulalia sonreía. Y si alguien se hubiera fijado bien, habría notado que esa sonrisa era demasiado amplia, y que sus ojos, por un breve instante, se volvían completamente negros. Dicen que a veces en las noches se escuchan ruidos en esa casa, arrastres lentos, respiraciones pesadas, susurros que llaman nombres desde lugares donde no debería haber nadie, y que si te quedas a dormir ahí y pones atención en la oscuridad, puedes sentir cómo el colchón se hunde levemente, como si algo estuviera tratando de salir, desde abajo, siempre desde abajo.